Luz, cámara, acción. Bienvenidos. Hoy en nuestro episodio de Vale la Pena tenemos una invitada muy especial para mí y para toda nuestra comunidad. Ella es coach actoral, directora de casting, actriz y estamos felices de recibirla. Ella es María Laura Berch. Bienvenida. Muchas gracias por estar hoy acá. No, por favor. La parte de actriz es la parte delicada del asunto. Bueno, lo dejamos ahí. Después lo abordamos. Yo ya hice una súper presentación. Ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo te definís vos? Ay. Bueno, me defino, creo que como coach es el primer trabajo que adoro hacer, te diría. Y es un poco un punto de vista porque defino la tarea como un puente, vehículo entre el deseo de un director o directora y la fortaleza y abrazando las debilidades de con quien me toca trabajar. Entonces hay algo del privilegio de ese lugar intermedio que lo disfruto mucho y que lo siento como un espacio muy propio, que como me genera mucha identidad. ¿Y fue como un punto de partida? Fue un punto de partida. Y por eso también cuando abordo todo lo que es el casting o la dirección de casting, me pasa que tampoco me cuesta ver la tarea de casting como solo el hecho de buscar gente para completar o resolver un elenco. Necesito hacer toda esa curva de unión entre el deseo y las fortalezas, hacerlo, digamos. Entonces siempre está la coach ahí viendo. Está esa mirada de la coach y cómo voy a acompañar y cómo voy a ayudar a resolver. Sí, cómo va a atravesar la experiencia también, ¿viste? Que eso también es algo delicado en nuestra área. Como, bueno, no es solo encontrar, sino, bueno, cómo va a ser el camino a recorrer. Desde que es seleccionado, también un poco el posrodaje, ¿viste? Un poco es el área que también con el tiempo uno va tomando mucha más conciencia de lo que significa atravesar una experiencia artística, ¿no? Y vos empezaste haciendo publicidad, acompañando a niños. En realidad empecé en cine. Yo en cine. Ok. Siempre fue... Con niños fue el comienzo. Sí. Hemos compartido muchos rodajes. Sí. Mi primer trabajo fue con Vera Fowell y Martín de Salvo en Las Mantenía Sin Sueños. Empecé en cine. Yo venía de formación teatral. Ajá. Y como actriz, pero porque sí. Ahí está la actriz, es verdad, formación teatral, y después directamente fui a la práctica audiovisual. Ok. Y yo estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Educación, que no es una carrera que terminé, que lo hacía por placer y porque me daba mucha curiosidad la didáctica, la pedagogía, siempre tuvo eso dándome vuelta también. Pero es una carrera que la transité casi toda y que me dio como me dio herramientas para afrontar este primer trabajo que fue, sabemos que trabajas con chicos en las escuelas, estaba los primeros talleres, 20 y pocos años, y Vera me llevó al set y me dijo, aprende, Ayúdame. como una niña protagonista que tenía un drama muy grande a atravesar y que, el primer desafío era cómo crear ese mundo para Luli Snieg, que fue la primera niña con la que tuve la oportunidad de compartir un set, y cómo era crear un mundo posible, real, verdadero, sin mentir, digamos, en la invitación a la ficción, pero acorde a las competencias de ella personales, digamos, no como para atravesar lo que pedía el guión, que era muy dramático. Era muy, muy dramático. Y puede ser que en esos comienzos hayas empezado trabajando con la niña en su casa. Claro. Y creabas un ambiente súper lúdico. A mí me admiró eso de que vos me contabas, estuve con ella en su casa, trabajamos, jugamos. Yo, qué maravilloso poder abordarlo con un niño desde un lugar súper lúdico para después llevarlo al set. Sí, hay algo que también creo que era desde poner el cuerpo, desde el desconocimiento. Yo no venía de la ficción, del audiovisual, entonces también era como un desafío entender cuál era ese camino a recorrer con una niña que en un punto estábamos en igualdad de condiciones. Claro, ni Alan ni yo teníamos experiencia en set. Entonces, que confiara. Y sobre todo tenía que ver con eso, como cómo era crear el lenguaje emocional conjunto con ella y algo que
vos sabés muy bien que es también parte de mi obsesión en el trabajo, que es niño y familia. Total. Entonces, Es que se trabaja con la familia. entonces también comprender la familia de Luli, cómo era ese vínculo y que el juego alrededor de eso empieza en el lugar donde tiene que ser su lugar de confort, que es su casa. En un lugar seguro. Sí, en un espacio ese, que en donde ella pudiese no estar con una presión de una mirada ajena, sino que... Aparte el set es como al principio un poco invasivo. Sí, Para alguien que nunca estuvo en un set, de estar con luces, con microfonista, con el actor, el director, habla uno, habla el otro. Me imagino que el niño entra y, digamos, necesita esa contención y este apoyo fundamental. y también algo que creo que siempre, y vos eso lo sabes perfecto, que el trabajo, el acompañar, el estar con las infancias, invita mucho a un autoconocimiento, ¿no? Cuando aprendemos a mirar la infancia también tiene códigos muy sólidos y convicciones muy claras, la infancia. Sí, total. Y son los que mejor saben jugar. Entonces es nuestra obligación saber jugarla, ¿no? Con el tiempo hay algo que fui como, siempre hablaba como, bueno, para armar una película hay que entrenar, y siempre me daba cuenta que siempre el entrenamiento, incluso cuando decía la palabra, era como que el entrenamiento estaba afuera. Me daba cuenta que la que más entrenaba en el transcurso del periodo de trabajo que teníamos era yo me tenía que entrenar. Yo tenía altura. Yo me tenía que entrenar, yo me tenía que entrenar en un lenguaje emocional que es único y irrepetible. Cada niño, niña es un lenguaje particular, cada proyecto lo es, cada director, directora, cada set es. Entonces, en esa combinación te vas llevando tus saberes, pero tenés que estar disponible para aprender los nuevos. Entonces, aparte con lo que trae ese niño, esa familia, qué expectativa, así, cuán apojado llega, digamos, qué carga trae también de esta... Sí, del deseo, digamos, ¿no? Cómo circula el deseo de participar en un proyecto audiovisual en esa familia. Digamos, si es espontáneo o no, si es natural del niño. Vos detectás cuando a veces ese deseo pasa por otro lado y no es tan auténtico de infancia. Es un lugar súper delicado ese. Sí. Porque me parece que hay algo que insisto que hay que entenderlo como en el conjunto. Ese niño pertenece también a esa estructura familiar. Entonces hay que ir con mucha delicadeza desgranando ese deseo. Porque tampoco es mi lugar o puedo yo afrontar esa verdad que tal vez descubro en el proceso por mi formación. Tal vez es tu verdad, digamos. Exacto, porque es la mía, entonces yo no puedo enfrentar tampoco y traer un ruido, un cortocircuito, un lugar en donde después me alejo, que eso es lo más complicado. Porque vos terminás, pasa el set, vos te retirás y eso sigue funcionando de esa manera. Entonces me parece que es en todo caso, una vez que se puede detectar algo, entender cómo voy a poder acompañar. Otra vez el entrenamiento es personal, cómo voy a poder acompañar ese proceso de trabajo. Y ahí te diría que en algunos casos, cuando a veces prefiero decir que no, y prefiero decir, pero sobre todo es porque no voy a poder acompañarlo bien, digamos, si lo identifico y creo que hay algo que hace que eso lleva como a una dinámica que puede traer algún tipo de problema. Ahí prefiero como dar un paso atrás y decir, mira, yo lo detecto, lo veo, pero no estoy en condiciones de seguir. No es que digo al niño no o la niña no sirve para eso. Yo nunca está en mí la palabra, ¿no? Es lo que lo sacamos. Acá, la palabra sirve, no sirve. No. De hecho, a mí me gusta siempre decir que es al revés. No todos los niños, niñas pueden atravesar una experiencia cinematográfica, por ejemplo, que es en el área donde yo más me muevo. Pero porque hay hay que poder poner sobre la mesa todos los elementos. Entonces, sobre todo los que trabajamos en ficción cinematográfica o en series, muchas veces las participaciones llevan muchos días y mucha repetición. Y aparte los chicos se hacen una idea en su cabeza, construyen en su imaginación una situación que después tal vez es muy alejada de la realidad. O vienen transitando un camino, o se preparan, o van a una publicidad, que llegan, se ríen, se divierten, son 3 o 4 en un rol grupal. Y después dicen, no, tal vez, y dicen, no, yo quiero una ficción, y no saben
No, y por eso me parece, pero mira, está buenísimo esto que decís, y yo sé que justamente tu espacio es una mirada más global y siempre trae reflexiones más amplias, que creo que es un problema de comunicación, de compartirnos, ¿no? Como, bueno, ¿qué es un set? Yo siempre empiezo en los ensayos, yo hablo de qué es un set, para entender que esto es una tarea colectiva y entender qué es el pedacito que hace cada uno, cuáles son las áreas que participan, cuáles son las reglas de cada equipo de trabajo, del vestuario, el de sonido, el de cámara. Porque hay que invitar, porque nosotros desde el mundo adulto estamos invitando a la infancia a participar en esa pequeña fracción que tiene la experiencia, que es como ese personaje que pertenece al mundo de la infancia transita ese personaje. Entonces, transita esa situación crecida. Entonces, ahí me parece que es importante también como dialogar y contarles cómo es la experiencia realmente. Porque, como tú Es decís, con que se van a encontrar. claro, como tú decís. Y la familia también, porque Total. Siempre, teniendo una familia. Sí. Que va generalmente cuando cierro proyectos que implican mucho compromiso emocional, de tiempo o alguna temática que creo que va a trabajar en el tiempo. Esto es importante. ¿Viste? A veces nosotros hacemos, no sé, una publicidad o trabajamos en algo muy concreto, entramos y salimos al juego de ficción y eso queda encapsulado y punto. Nosotros, y a veces hay proyectos que al niño y la familia sucede lo mismo, pero hay otros que en realidad esto que transitan solo hoy tal vez repercute cuando tengan 5, 6, 10 años más. En algún momento esta información queda como una memoria emocional en el cuerpo, entonces en algún momento eso vuelve. Y me parece que cuando hay esa responsabilidad en el tiempo, que yo ya no voy a estar, porque bueno, va a pasar el tiempo, yo ya no voy a estar ahí, generalmente antes de elegir y de cerrar y de firmar el acuerdo, hay una reunión con los papás, con director, directora, nos sentamos todos en la mesa, nos miramos, y a veces con más de una familia, vamos a decir, estamos todos de acuerdo, estas son las ¿qué vamos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a compartir? ¿Qué va a quedar? ¿Qué van a transitar ellos? Claro. ¿Cómo se los va a cuidar? ¿Qué situaciones puede haber? Sí, a veces, por eso digo, nosotros en nuestro lenguaje es un lenguaje a veces un poco tirano entre el tiempo y la forma. Tal vez para nosotros es una experiencia más. Y además que ya lo tenemos como en un lenguaje. Yo a veces hablo y siento como que las madres me miran como, yo digo, ¿qué estaré diciendo? Que están. Y yo digo, claro, para mí es algo que digo todos los días, que conozco, que sé, que me encanta, que disfruto, y para ellos es totalmente un mundo desconocido. No está en su radar primario este lenguaje, esta información. Entonces quieren saber, quieren buscar ayuda, vamos a acompañar. Entonces está buenísimo trabajar con las familias. Muchas familias no tienen mucha idea de qué es esto, qué vienen a hacer. Mi hijo me pide, a veces que llega desde, mi hijo quiere, y tal vez el niño tampoco sabe muy bien qué es lo que quiere. Y además cuando sucede mi hijo quiere o mi hija quiere, en realidad es súper interesante ir como todavía un paso más atrás y decir cuál es la referencia, por ejemplo, visual que tiene, qué es lo que vio para decir, vamos a entrar. Y a veces la motivación son, por ejemplo, proyectos audiovisuales que no tenemos esa realización en Argentina. Por ejemplo, si estamos ahora hablando de nuestro país, ¿no? A veces llegan con referencias de otros. Sí, en todo sentido, influencias. En todo sentido, entonces, claro, después el tipo de proyectos que tal vez audiovisuales que los invitamos a transitar acá tienen un corte mucho más, bueno, eso, de nuestra idiosincrasia, en los lugares en los que invita a transitar el drama o incluso hasta la comedia, son totalmente diferentes. Entonces eso es interesante también, porque vienen con una idea preconcebida de lo que es el resultado. Que a veces no coincide con la realidad y tampoco saben por dónde se gastó para llegar a eso. Eso es, por eso digo del diálogo, porque ellos, si vienen y te dicen, mi hijo me pidió, claro, le pidió el resultado, pero para llegar a... Tiene que quedarse a un costado. Yo entrevistaba en otro capítulo a un niño que le preguntaba qué es lo que más te gusta y lo que no te gusta. Esperar, no me gusta esperar. Primero tiene que haber mucha comida rica, y después no me gusta esperar. Es que es así. Sí, hay algo como nosotros tenemos una frase que es esperar, dale, esperar, dale. Como que tiene ese ritmo que, bueno, eso es el ritmo lógico.
tal vez de un mecanismo de set desde el mundo adulto. Entonces el niño, una vez que la infancia entra al set, lo primero que confronta es el sentido común de todos nosotros que estamos acá. Claro. Y es como que le damos un sentido. Claro. Bueno, sí, no sé, no van a hacer pises, pero porque el sol justo está en el momento espectacular. Ahora no puede. Ahora no puedo porque hicimos corte de calle, entonces no hay sonido. Entonces el sonido es perfecto. Entonces, bueno, no. Entonces, es el momento de ir al baño. Yo tengo que dar, pero tengo hambre. Digo, mira, ahora, ¿no? Y tal vez se montó una escena que... Exacto. Por eso creo que hay algo insisto mucho con que hay que, más que analizar la infancia o incluso las familias o el deseo de las familias, hay que hacer un trabajo muy profundo, puertas adentro, con los técnicos y con los equipos del mundo adulto que invita, porque no deja de ser una invitación. Entonces, como tal, hay que disponerse de una manera. Sumar y tienen que estar preparadas para hacerlo. También me llama mucho la atención en varios trabajos que hemos compartido esto de las elecciones de los actores naturales. Porque en más de una situación me pasó en donde había una búsqueda, en donde buscaban hermanos y iba la niña actriz o la niña preparada y traía a su hermano, porque como veían hermanos, venía el hermano para que ella pueda... Buen hermano. Perfecto. Claro, y quedaba el hermano, que no estaba ni preparado, ni estaba emocionalmente preparado, ni la familia estaba... Entonces digo, ¿cómo es esto de descubrir o de ver en este niño que llega a un casting, casi que vos decís, es este niño que nunca hizo teatro, que viene despojado? Yo siento que hay algo en esto del despojo y que lo natural tiene un encanto para vos como más un diamante en bruto tal vez de trabajar con alguien que tal vez que alguien ya venga como muy estructurado. Pero me fascina esto de los talentos naturales. Creo que te diría que hay algo del orden de la intuición. Nuestro trabajo tiene mucho que ver con la intuición. Si después viene acompañado seriamente, digamos, de una anticipación y de una previsión de cómo es el trabajo con ese niño o niña. No, es que me pasa que es como hay algo, no tiene mucha explicación. Claro. Te diría, me sucede, me encuentro, los veo, también veo el disfrute, ¿viste? Como veo el disfrute. Cuando uno habla de despojado no quiere decir que la preparación sea mala. No. El punto es cuando a veces vienen tan despojados que solo están ahí jugando y disfrutan de verdad. Que el gran tema, objeto de estudio ahí sería, bueno, esto mismo lo pueden después repetir en 5 tomas distintas y ahí es cuando lo que es el orden de la preparación en realidad empieza a jugar fuerte con el momento de decidir. No, porque aparte empieza a recorrer un camino que llegó despojado, jugando, y después dice, no, esto no es solo un juego. No, claro. Tampoco. Acá, no, iba de vuelta. No, bueno, esto ya me aburrió. No, claro. Entonces no tiene tanta gracia la invitación de ver a mi hermana. Para ni acompañar a mi hermana al casting. Me parece que hay algo que vos ves un poco más allá. Bueno, no, te diré que lo que en realidad creo que tiene o responde más a pensar otra vez, a pensar el proyecto en su totalidad, ¿viste? Como, bueno, a veces el casting, y esto está bueno también que confíen cuando se acercan a una instancia de casting, que nosotros estamos viendo la totalidad. Y los niños, niñas, incluso te diría, los actores y las actrices en general, vienen solo a una particularidad. Vienen a ese instante. A ese recorte. A ese recorte del guión, a ese recorte del tiempo, a ese recorte. Bueno, vos tenés toda la información. Claro. Entonces, a veces hay cosas cuando vos me decís, por ejemplo, un actor, una actriz natural que se acerca y es elegido por sobre alguien que tiene preparación. Y porque yo en la totalidad estoy, por ejemplo, yo ya sé que es un director o una directora que va a trabajar con pocas tomas. Sé que va a trabajar a favor de la sorpresa de lo que suceda en la escena. No sé. Yo tengo una información de cómo va a ser ese set, que es donde pienso esta humanidad que tiene para compartir, claro, ¿no? Y como que la puede pasar bien. Entonces a veces digo que tiene más que ver con eso, con la forma de sostener que yo tengo, sí. Y que tenés también en esta altura de tu carrera y de tu desarrollo que lees los guiones y como lees entre líneas Claro. Y es maravilloso, me imagino cuando recibís un guión pensar en buscar, porque sos como el lazo, el puente entre lo que tiene el director en su cabeza, que el director ya lo tiene como listo, lo tiene ahí, y vos que tenés que traerle a estos personajes que él
están ahí entre esas líneas y vos los tenés que descubrir y traerlos. Sí, sí. Y te diría que pasan los años y cada vez leo más como espectadora que como directora de casting. Por ejemplo, sé. De hecho, me encanta hacer una primera lectura sin pensar en nadie obligadamente, te diría, porque como despojada. sí. Y después, casi te diría que llego tarde a pensar en actores, porque después me hago muchas preguntas de por qué hay ciertas descripciones en el guión, cómo voy a tener que trabajar con esas descripciones, porque en las infancias nos pasa mucho con todos los equipos de casting con los que trabajamos, siempre nos hacemos esa pregunta. Por ejemplo, Vale, de 8 años, camina por el parque. ¿Por qué 8? Claro. ¿A qué remite esos 8? No sé, camina por el parque y compra, entonces, bueno, tiene 8 porque ya es independiente, le dieron el dinero. Empiezo a darme preguntas sobre los 8. ¿Por qué 8 años y no 5? ¿Por qué no 12? Entonces empezás a pensar, bueno, claro, los cuerpos, en cómo están desarrollados los cuerpos, entonces qué narra una niña de 8 años que todavía no tiene ningún atisbo de desarrollo o cuando ya empezó. Y todo empieza a ser tan narrativo en la imagen, tan narrativo, que es a pesar de tus 8 años. Claro, ¿entendés? Claro. Entonces aparece algo como de estudio de por qué esa franja etaria y no otra. Y te encontrás con que el director o la directora del guión, y si es el guionismo quien escribió el guión, que te dicen, no, lo que pasa es que yo me acordé de mis 8 años, cuando ya tenía 8. Claro, no tengo una sobrina, que era sobrina de 8, que divina. Y vos hiciste toda una interpretación. Mejor venía por. Pero claro, no importa. Si no me sirve a mí para pensar, claro, entera la seguro. Entonces, sabes agarrarte. Claro, por eso te digo que a veces es muy fuerte lo que pasa que cuando vienen al casting, nosotros tenemos esa información y miramos cosas. Me gusta decir que a veces uno cree que tiene una fortaleza y tapa lo que cree que es una debilidad y en realidad nosotros estamos mirando exactamente. Claro, tal cual. Tal cual. A mí me pasa mucho cuando a veces doy charlas con las mamás y con los niños mismos. A veces entro a charlar en los grupos de teatro y me preguntan, porque cuando veo un cast y trato como de transmitir que lleguen los más despojados, los más naturales, que no copien al de al lado, que traten de ser auténticos, que dejen afuera como las cargas, porque me parece que ahí te permiten a vos y a la mirada del equipo como poder ver eso que ustedes están buscando. Claro. Porque si no, entran todos iguales, dicen todo lo mismo, es como complicado. Claro, nosotros intentamos en el equipo que por suerte también con el paso del tiempo, una tarea que empezó siendo tan personal y tan íntima, ¿no? Y donde, bueno, era difícil de compartir. Pero difícil de compartir porque, bueno, creo que todo lo que tiene que ver con el casting es más fácil de estructurar los pasos a seguir, las formas, cómo mirar a un actor, actriz, cómo mirar. Es una ecuación clara. Tiene, claro, un método, un registro totalmente distinto. El trabajo de coach es tan personal que siempre me era como claro, llegar a esa parte, ¿cómo lo comparto? Porque, bueno. Pero vos tampoco tomar equipo y soltar en algún momento nada, porque mirame trabajar era como, mirame trabajar, que es un nivel de soberbia como total, digo, ¿cómo mirame trabajar? Yo que sé, no sé, además cuando hablamos de intuición es como muy difícil compartir qué es lo intuitivo ahí, porque yo no lo registro hasta que lo pongo el cuerpo también. Sí. Entonces como que hay algo ahí que siempre me fue complicado, pero ya hace un par de años que en un trabajo como más meticuloso, como también de decir, bueno, a ver, con las compañeras de trabajo, compañero de trabajo, decir, bueno, para ver qué hicimos acá, cómo probamos, de establecer como un tipo de trabajo, que eso estuvo buenísimo porque en el casting, sobre todo con las infancias, nos hizo entender que nosotras tenemos que trabajar sobre una estructura que tiene que todos con la misma vara, ¿no? Y para eso tenemos la estructura de la escena, de los valores de plano, pero siempre dar el espacio a que se revele la escena en esa infancia en particular que trae ese niño. Como que aprender a hacer ese trabajo hizo que también compañeras, sobre todo dos especialmente, como que tuvieran mucho desarrollo en el área de lo que tiene que ver con el coaching, ya específicamente con infancias. ¿Cómo es coachear a un adulto? A diferencia de trabajar con niños en set, ¿cómo aparece esta posibilidad de acompañar a adultos muy talentosos y coachearlos para alguna producción? Te diría que llegué de una manera muy natural y porque ellos me vieron trabajando con niños. Te diría. Claro, seguramente. ¿Todos los adultos aceptan tener un coach? Sí, en realidad creo que hay como un acuerdo antes.
te diría, voy un paso más atrás, te diría, yo no trabajo con un actor o con una actriz únicamente por fuera del proyecto. Incluso cuando acompaño, por ejemplo, o le he acompañado a Natalia Oreiro en alguna oportunidad donde no soy la coach de todo el proyecto, yo siempre intento y con ella lo tenemos muy claro, que yo tengo que saber del proyecto. O sea, yo no puedo, que es otra forma de trabajar, digo, no por bien o mal, sino que yo no lo sé hacer por fuera del proyecto. Yo necesito poder dialogar, yo necesito entender cómo el lenguaje audiovisual va a atravesar la actuación a la que queremos llegar. No puedo pensar en la actuación. ¿Por qué camino vas? Diga, sí, no, y sobre todo como incluso técnicamente, o sea, qué lentes se van a usar, cómo es un día de rodaje para este actor actriz con el que yo voy a acompañar, en el tipo de no sé, la cantidad de escenas, cómo están los cortes, cómo están pensadas las escenas en el día. Porque me parece el proyecto era un desafío para ella porque estaba haciendo Gilda. Sí, ¿no? Claro. Bueno, pero por ejemplo ahí, por eso digo, son lugares interesantes, porque una cosa es cuando yo trabajo solo como coach. En un eso que no hiciste la dirección de casting o no hiciste el casting. No, es como todo. Para mí eso es la parte más te diría, no tengo tanto recuerdo de haber entrado solo como coach y no haber estado en la parte del proceso. Pero porque, insisto, para mí el proceso es lo más importante. Y tener la información de completa. En el caso de Gilda, por ejemplo, yo ahí estaba como directora de actores. Entonces yo estaba con los niños también. Con todo el elenco. Y entonces teníamos diálogos con el director de foto. A mí me importa mucho pensar la actuación junto con el director de foto. O con el director o la directora de arte. Me importa porque no es lo mismo. Los colores aportan, completan, concluyen a veces tu actuación. Entonces yo no puedo pensar solo tu actuación, tengo que trabajar en conjunto con el resto del lenguaje. Así puedo hacerlo yo, no sé, de hoy como... Es súper interesante, súper. Entonces no me cuesta decir, bueno, me junto con el actor y la actriz, solo tengo el guión y tengo el deseo de esta actor actriz de ir hacia tal lugar. No. ¿A dónde vamos? Claro, y eso es toda la otra parte que trae el proyecto. Y te diría que suceden cosas muy interesantes en los procesos. Primero porque creo que está buenísimo con el actor adulto, actriz adulta, con mucha experiencia, el momento del proceso en donde lo ves que empezó a soltar todo lo que creía que sabía. Ese momento es absolutamente hermoso, o sea, pero de emoción, para ellos y para mí, como cuando yo asisto a eso, ¿no? Como está el permiso de la revelación. Él confió y se entregó, digamos. Sí, siempre digo que hay 2 o 3 momentos del set, de un proceso de rodaje que me llenan de ilusión. Pasan los años y más todavía, que es el momento en que veo al director o la directora mirando el monitor y veo que se les reveló algo que ni siquiera ellos esperaban de su propio material y que tal vez hace 10 años que están detrás de este proyecto y ahí de ver que lo ven, pero y verlo estar al lado y ver se fascina, acabo un lugar de mayor privilegio. Y lo mismo me pasa cuando veo al actor, actriz, sea, no sé, un niño, niña o actor, actriz natural o profesional, que veo que se transportan a la dimensión desconocida de la ficción y naufragan ahí y juegan ahí. Eso me parece absolutamente maravilloso. Sí, maravilloso. Único e irrepetible, te diría. Sí. Pero asistir a ese momento es fabuloso. Ahí decís, vale la pena estar acá. Sí. Y contar un poquito el tema de los castings, cómo se fueron modificando durante el tiempo, en los últimos tiempos, como que salió un poco todo presencial, y cómo, que debe ser muy difícil para un director de casting poder atravesar todo virtual hasta lo último, llegar a la presencialidad. Calculo que fue un poco difícil al principio. Sí. Sobre todo porque me confrontó a mí, en lo particular, a mí, a la forma que yo tenía de ver 2 cosas. Primero, que soy mucho más física, entonces yo necesito del saludo cuando entran. Claro, ahí ya tengo 80% de información. Acá y me lo pierdo, ese es el Zoom. Sí. Es difícil. Pero no imposible, ya ahora te voy a contar. Eso, y también algo del orden de la repetición. En la infancia a mí me gusta aclarar mucho cuando empieza un proyecto a las familias, pero también a quienes están al frente de tomar las decisiones. Esto es una cuestión de tiempo.
Yo necesito verlo más de 2, 3 veces, porque yo este niño, niña, después lo voy a ver 6 semanas todos los días. ¿En qué momento tengo una oportunidad de registro de saber lo que le pasa con la repetición, con, tenemos que volver a ver la María Laura? Sí. Y sobre todo depende de la edad, ¿no? Cuando de repente tienen 4, 5, 6 años. Digo, bueno, y voy a transitar una situación dramática. Digo, ¿cómo es? Como, bueno, los transitamos en un día de casting una escena que es dramática. Yo necesito saber qué pasó con eso. No si lo resolvió en el casting. Saber qué pasó con eso. Cómo caló para el día siguiente. Porque después en set lo que me va a pasar es que tal vez yo estoy en una situación dramática durante 6 semanas. Todo tengo que aprender yo, otra vez entrenarme a mí, a cómo es ese reciclar la emoción, cómo es soltar el juego dramático, cómo es volver a entrar. Me acuerdo, esto hace un montón, pero mucho, mucho, mucho. Estabas en una escena, en un rodaje, en donde un adulto moría y el niño estaba en ese lugar. No me voy a olvidar nunca. Y vos me dijiste, ella nunca supo que se murió. Nunca supo. Yo dije, y no estábamos jugando otra cosa, esto era un juego. Y cuando fue al cine y la mamá la llevó y dio la película, ahí se enteró. ¿Qué era esa escena? Sí, fue maravilloso, fue hermoso ese, pero porque, por eso vuelvo a como algo que decíamos al principio, la invitación es desde el mundo adulto. Yo siempre estoy como en un borde un poco delicado que me lo confronto todos los días para ver cómo lo puedo hacer mejor, porque sé que es delicado, que tiene que ver con cuánto digo, cómo cala eso que digo y el no mentir porque vengan del mundo, porque sean del mundo de la infancia y yo del mundo adulto. Entonces tengo que solo generar fantasía alrededor. ¿No? ¿Cuánta información crees vos que tiene que puede tener? Ese niño, la historia con Agustín, tenía 5 años cuando filmamos. Entonces, claro, Agustín se dormía el papá en la playa y se moría. Y este niño, claro, tenía que despertarlo. En la previa, cuando íbamos entrenando, me acuerdo, muy embarazada, agarrando un poco la panza como que ya de abajo en el juego. Y era, bueno, a ver, Agus, vale, hacíamos el acuerdo, vale moverlo, vale hacerle cosquillas, vale, pero no vale morderlo, no vale, hacíamos todo el juego, lo que pasa es que vale y no valía por ahí. Claro, el juego era un plano dificilísimo de una película que se llama Cómo pasan las horas, de Inés de Oliveira César, que tiene una sensibilidad exquisita y me dio siempre muchísima libertad para proponer el juego. Y era un trabajo de una cámara muy particular, entonces yo tenía que trabajar a favor de la cámara, un plano muy largo que los iba dejando solos. Claro, yo no podía hacer un juego que sea un cifarrán, dicho barate total, disperso, y no era antes de tirarle arena en la playa. No. Entonces, desde el principio era como controlado, buen juego que era como empezar, como de un despertar lúdico, ¿no? Y cómo ese juego se iba transformando hasta que él se decidía quedar un poco dormido como sobre el papá, hasta que unos marineros venían a ayudarlo, lo levantaban y se lo llevaban de la playa. Bueno, yo no podía ir a hablar de la muerte, y lo hablé con la familia, a ver qué acuerdo hacíamos. Entonces dijimos, bueno, que hablemos de que se duerme muy, 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 muy profundo y que va a costar mucho despertarlo. Bueno, fuimos al estreno, película muy independiente, que se estrenó como 3 años después, y él sí. Más grande de parte de él, me parece el problema, que ya la vio de más grande. Los papás a un lado, el niño y yo, y estábamos en el cine, en la proyección, los 3 llorando, sí, un montón en la escena, y él que nos miraba diciendo que ¿por qué les gusta esto? Que un embole para él. Sí. No, me dice, ya entendí, se moría. Claro, ya él tuvo que, claro, transitar su propia vida, digamos, para entender y poder traer con un lenguaje emocional acorde a sus capacidades de ese momento, bueno, concluirlo, ¿no? Cerrarlo. Y se reía, obvio, le damos la situación. Claro. Aparte en ese momento de qué le iba a servir a él explicarle a un niño de 5 años que era una escena de muerte. Y sobre todo que no, era algo que, primero que era algo que era acordado con la familia, digamos, que no era una información que había que trabajar. En la primera película, que es lo que yo te contaba, que para mí fue un desafío, bueno, para la niña que era una hija de una adicta, trabajamos con la adicción, y ella decía que era el cigarrillo, y ahí hubo todo un operativo de equipo. En esa época se podía fumar con mucha más libertad y nadie se podía acercar con un cigarrillo porque aquella salía. Entonces se armó como un operativo, que eso era lo que le pasaba a la mamá. Y aparte me imagino cada rodaje, cada película, un mundo aparte, y los acuerdos con los adultos. Me acuerdo en el túnel, al final del túnel, con Leonardo Sbaraglia y Uma, que también había armas en la última escena, era una escena de armas, y vos me dijiste, ella decidió quedarse en el sillón
y la transitó y fue en una escena súper violenta Sí, que ella estaba jugando. pero Jugando. porque me parece que ahí lo importante es los acuerdos que hacemos los adultos. Insisto mucho con esto y también desde el mundo de la dirección, entender que a veces esa propuesta de juego es mucho más genuina a lo que haría un niño o una niña que lo que a veces les escribimos desde el mundo adulto, cómo reaccionarían. Claro, ¿viste? Hay algo hay algo interesante también a trabajar en esto de ver desde todas las áreas cómo es abordar la infancia. Me acuerdo siempre, bueno, de Sebi cuando hicimos Refugiados, que, que, que me acuerdo que el final yo estaba agotada en la última escena y estaba muy conmovida porque llegamos al final de un rodaje que lo hicimos cronológico, o sea que veníamos ya despidiéndonos de la película, en todo lo que era emocional ahí. Me acuerdo que yo estaba sentada en el Tigre, estábamos filmando, y Sebi vino así, estaba con su mamá y su papá, es una familia hermosa y estaban ahí en un momento de descanso, me vio sentada lejos, vino, se me sentó al lado y él me dijo, ahora entiendo que lo que le pasa primera vez que me habló del personaje. Ay, chiquito, ¿te acuerdas? Sí, aparte de que un niño pueda descubrir eso, digamos. Dijo, es lo que hay algunos niños que esto les pasa de verdad. Wow. Como que había algo ahí, como que hicimos un acuerdo emocional de que tenía un sentido el estar contando este drama también. No, y él lo pudo descubrir transitándolo sin como a su tiempo. Eso fue como siempre lo traigo, para mí fue muy poderoso, muy revelador. Bueno, hubo muchos papeles de trabajos con niños Guacolda, con También, ¿no? Muy fuerte, es un trabajo muy interesante que hiciste. Es que sabes que hay algo como que pasa el tiempo también. El otro día escuchaba un psicólogo que hablaba sobre la tristeza, ¿no? Que me gusta la palabra, un psicólogo español, que hablaba como de la tristeza que está criminalizada, decía, ¿no? Como que la tristeza está mal, ¿no? Y que sin embargo es una emoción muy poderosa, de mucha reflexión, de autoconocimiento, como que hay que animarse a transitarla, sabiendo que, bueno, eso, que uno está solo transitándola, que no es para quedarse. Es un momento, ¿no? Como que hay algo de... que es sano. Que es sano aprender a que eso también está. Y me parece que hay algo de la infancia, cuando uno empieza a jugar con ellos, que se da cuenta que entrar a esos lugares emocionales, que tal vez están más cercanos a lugares más oscuros, a esto, emociones más profundas, son parte de su búsqueda, están aprendiéndolas, entonces creo que con responsabilidad transitarlas no es el problema, ¿viste? No es que es un problema porque es un drama. No, está, y ellos muchas veces llegan desde un lugar mucho más sincero incluso a jugar. Seguramente. Sí. El tema, siempre insisto, ¿no? Es la responsabilidad del mundo adulto de cómo entrar y cómo sale. No, y aparte de la experiencia, bueno, hablábamos antes de trabajar con la familia, me imagino, en una producción donde tienen que estar a 200 kilómetros de distancia, en donde tiene que viajar la madre, no sé, un otro hijo en su casa, deja a su familia y se compromete. Estás literalmente trabajando con la familia en el set. Y estás vulnerando, aunque no quieras, digamos, una dinámica, pero eso pasa incluso, yo muchas veces trato de hablar con los asistentes de dirección y digo, vos no sabes lo importante que es en la mitad de un rodaje que puede ir a un cumpleaños de sus amiguitos. Y digo, es tan importante. O que venga un hermano a visitar. Porque esos pequeños gestos que hacemos desde el mundo adulto con la exigencia y con las necesidades que tenemos nosotros del proyecto, pero ese pequeño gesto también hay se resignifica el vínculo, ¿sí? Se vuelve a elegir el por qué estamos jugando este juego. Y a veces son cosas súper delicadas, ¿eh? Ay, tengo un acto, van a actuar. Hay que sentarse y hablar con el plan. En estas conversaciones que tenemos los papás, siempre digo, bueno, ¿hay algún evento que tengamos que tener en cuenta? Un cumpleaños, un baño del papá, o a quién deja acá, con quién viaja. Sí, es un montón. Eso es importante. Y modificar la rutina. Sí, ustedes hicieron ahora el campamento con mamá, que eso me imagino así de un fiestón tremendo, una fiesta absoluta. Pero bueno, sí. Pero también complejo. Sí, porque tantos niños, tantos adultos en set. Sí, y con que ahí fue María Milesi. Sí, la vi hermoso. Como bueno, es que es muy importante la dinámica grupal ahí. Sí. Sobre todo cuando transitas películas en donde hay muchos niñas de la misma edad, bueno, cómo es ese, ¿no? Y generar un clima
armonioso de trabajo. Y entender que en esta dinámica todos nos cuidamos todos, todo el tiempo, ¿no? Como somos equipo en todos los sentidos y cada uno tiene su particularidad y aporta al equipo eso que es único y irrepetible, que es su persona. Entonces está buenísimo porque ahí se da algo como, bueno, hace que el afuera de Set sea un lugar donde se refresque el vínculo para después cuando entramos a escena poderlo jugar con libertad, incluso seamos dos personajes que son opuestos, digamos, bueno, peleamos. O estas diferencias de personajes, donde uno queda para un rol más protagónico, como también hablar con ellos de la importancia que todos en estos momentos, o sea, y uno robarse del otro, así seas protagónico y así seas el último en las situaciones que grupales es importante. Que en Campamento con Mamá lo tuvimos con mucho cuidado, sobre todo algo como, bueno, todos los niños y niñas que vienen a participar como extras en un proyecto, a veces les toca estar al lado de niños, niñas que tienen un personaje y que ven como una atención diferenciada. Bueno, eso hay que trabajarlo mucho el mundo adulto, o sea, son niños, son todos iguales, o sea, en ese todos iguales también nosotros intentamos garantizarlo desde lo humano, por lo pronto, ¿no? Sí, pero sí importa la mirada del adulto. Sí. Y que no se escape por debajo esto de hacer diferencias, de que todos se sientan tan valorados. Sí, me parece súper importante. Sí, que sea que se disfrute también, ¿viste? Que eso es como medio clave y realmente es como nosotros propiciamos el trabajo. Como tiene que ser. Bueno, la verdad es que yo estoy feliz de charlar con vos, me quedaría un montón, por favor. Más tantos años. No, a diario valoro cuando me llega un pedido, lo disfruto. Es como una cadena de eslabones que a vos te llega, después llega acá, y hacer las búsquedas y el pensar y esforzarnos para poder también cumplir en las expectativas que ustedes como equipo de dirección de casting. Y cuando viene la devolución, son tan respetuosos. La verdad es que es un placer trabajar así y poder cumplir y después lograr y decir sí, quedó, y transmitir a la familia, así que ustedes estén satisfechos con el trabajo. La verdad es que yo estoy muy contenta de recibirte, de que estemos trabajando. Así que bueno, quiero decirle a todos que si este episodio les gustó, si les pareció interesante, leemos sus comentarios. Si quieren compartirlo con alguien, nos suma un montón y nos ayuda a seguir creciendo. Y le quiero preguntar a María Laura, perdón, esta pregunta, si crees que vale la pena este camino recorrido. Sí, creo que sí, que a veces miro para atrás y digo, bueno, lo volvería a hacer con el aprendizaje del camino hecho, pero que sí vale la pena. Gracias, muchas gracias. Gracias, de verdad.